Advertencia general sobre las epístolas de San Pablo. Saulo, después Paulo o Pablo, nació de padres judíos en Tarso de Cilicia, colonia romana, cuyos naturales gozaban el derecho de ciudadanos de Roma. Instruido en las letras hebreas desde sus más tiernos años, se aplicó luego al estudio de las griegas, que florecían en su patria con tanto primor como en la misma Atenas. Para perfeccionarse más en la doctrina de la ley y en las tradiciones de los ancianos, pasó a Jerusalén y siguiendo la escuela de los fariseos salió eminente bajo la dirección y magisterio del célebre Gamaliel, y se mostró siempre ardiente celador del judaísmo hasta el tiempo de su maravillosa y extraordinaria conversión. Hecho discípulo de Cristo y apóstol de las gentes, y escogido como vaso de elección para anunciar al mundo los misterios de la redención y de la gracia, ejercitó su alto ministerio conforme a su divina vocación, pasando de ciudad en ciudad, y de provincia en provincia por las regiones principales del Oriente, fundando iglesias, ordenando obispos y ministros, y predicando el Evangelio en todas partes, con inmensas fatigas, pero también con inmenso fruto, y con la más rápida y admirable propagación de la religión cristiana, como queda referido puntualmente en los Hechos de los Apóstoles, desde su conversión hasta su traslación a Roma, a donde fue conducido por la apelación que interpuso al César. Los 2 años que se mantuvo entonces preso en aquella ciudad, tuvo la libertad de predicar e instruir en la fe a cuantos concurrían a él, y aunque los judíos que allí habitaban se obstinaron en su incredulidad, muchos de los gentiles abrieron los ojos a la luz de la verdad que les anunciaba el santo apóstol con tanto espíritu y unción, y logró introducir el Evangelio hasta dentro del palacio y en la misma familia del emperador, haciendo que triunfase la cruz de Cristo en aquella populosa ciudad, emporio de la vanidad y de la superstición. Salió por fin libre Pablo de la prisión, y desde luego emprendió nuevos viajes para alumbrar también a las naciones del occidente que estaban sepultadas en las tinieblas de la idolatría, y una de las principales que ilustró por este tiempo conforme a lo que ya tenía prometido, fue nuestra España, la cual adelantó mucho en la doctrina evangélica, que poco antes había recibido, con la visita de tan grande apóstol. Desde estas provincias volvió a las de Oriente y después de haber predicado el Evangelio en Candia, dejó a Tito en aquella isla para el establecimiento de sus iglesias y provisión de ministros que las gobernasen. Partió desde allí a Palestina, cumpliendo a los hebreos lo que les tenía ofrecido, y luego a Colosa, en donde se detuvo algún tiempo en casa de Filemón que lo aguardaba, y en Éfeso dejó a Timoteo encargado de toda la Asia. Visitó las iglesias de Macedonia, en especial la de Filipos, y también las de Troade y Mileto, y además las de Antioquía de Pisidia, y las de Listro y de Iconio, sufriendo toda suerte de persecuciones y trabajos por confirmar en la fe a los discípulos y convertir de nuevo a muchos gentiles y judíos, hecho todo para todos para hacerlos salvos a todos. Pero acercándose ya el tiempo de consumar su obra, con el sacrificio de su vida por Cristo, volvió a Roma desde el Asia, y pasando por Corinto dejó en esta ciudad a Erasto, uno de sus más amados discípulos. En el año 65 de la era vulgar llegó a aquella capital del mundo, en la que había fijado su silla y residía el príncipe de los apóstoles, San Pedro, y ambos se juntaron para combatir últimamente a los judíos en las sinagogas, y a los gentiles en las plazas públicas, y fue entre todos muy glorioso el triunfo que consiguieron contra las impiedades de Simón Mago, a quien con sus oraciones hicieron caer muerto a vista de todo el pueblo, cuando este impostor se había levantado en el aire por obra del demonio. Este milagro acabó de irritar la crueldad del emperador Nerón, y mandó prender a los santos apóstoles. Y San Pablo en medio de las cadenas anunciaba el Evangelio con entera libertad a las gentes de todas las naciones, que se hallaban como reunidas en aquella ciudad que era metrópoli común, y le asistió con grande amor y fidelidad todo el tiempo de su prisión Onesíforo que acababa de llegar del Asia. Hasta que en el día 29 de junio del año 66 le fue cortada la cabeza, por orden del tirano, confirmando con este glorioso martirio la fe de Jesucristo, que con tanto ardor había promulgado y extendido por el mundo, y en el mismo día, y por la misma causa fue crucificado San Pedro. No se contentó Pablo con instruir a los presentes en sus dilatadas peregrinaciones, extendió su celo a los ausentes, y a todos los siglos venideros, dejando explicada a los fieles la doctrina del Evangelio y los misterios de Jesucristo en 14 cartas, las que toda la Iglesia ha venerado siempre como dictadas por el Espíritu Santo para la común edificación. Y aunque en nuestras Biblias están colocadas según la dignidad de las iglesias y personas a que se dirigieron, pero en la opinión común de los doctos fueron escritas por el orden que se sigue. Años de la era vulgar. A los tesalonicenses 2. Año 52. A los gálatas 1. Año 55. A los corintios 2. Años 56 y 57.
A los romanos 1. Año 58. A los de Éfeso 1. Año 62. A los filipenses 1. Año 62. A los colosenses 1. Año 62. A los hebreos 1. Año 62. A Filemón 1. Año 62. A Tito 1. Año 64. A Timoteo la primera. Año 64. A Timoteo la segunda. Año 65. En su lugar diremos el motivo por qué fue escrita cada una de ellas y su argumento. Otros muchos escritos se publicaron en los primeros siglos, y se atribuyeron a San Pablo, pero la Iglesia solo ha tenido por legítimos y canónicos los que quedan mencionados, y en su lectura hallarán los fieles aquella doctrina que aviva la fe, enciende la caridad, y excita en los corazones dóciles un tierno y fuerte amor a Jesucristo. Todos los santos padres de la Iglesia fueron muy aficionados a los escritos del grande apóstol de las gentes, y particularmente San Juan Crisóstomo, en quien se puede ver lo que aquí se omite, y en Tillemont, Vida de San Pablo.